Buenas noches, mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de la segunda ola nada está dicho. Este es un buen día, digámoslo así, desde las 6 de la tarde, 6:05 para ser exactos, cuando apareció la presidenta del Consejo de Ministros y le comunicó al país que el 9 de febrero, save the date como se dice, reserve usted la fecha, 9 de febrero llegan al Perú las vacunas de Sinopharm. La señora Violeta Bermúdez informó que el primer millón de dosis será embarcado en un vuelo desde Pekín el lunes 8, tendrá una escala en Ámsterdam y llegará a Lima al día siguiente, el martes 9 de febrero. La premier Bermúdez explica, además, que 21 empresas privadas han colaborado para el traslado del primer lote de vacunas, entre ellas conglomerados de alimentos, bancos y otras vinculadas al sector salud. Ciertamente que es importante que el Estado geste alianzas con el sector privado, que es algo que no había sucedido en la era Vizcarra, por ejemplo, ¿no? Hablando de la pandemia. Por su parte, la canciller Elizabeth Astete informó que el 26 de enero se envió a Sinopharm, ahorita nomás, la propuesta de contrato para otro lote de 2 millones de vacunas que llegarían en febrero y marzo. A ver, esto ya se ha dicho varias veces, pero es bueno repetirlo. Cuando se habla de 1 millón de vacunas que llegarán, el primer millón de dosis que llegará el 9 de febrero, se entiende que es para 500.000 personas, para 500.000 peruanos y peruanas. Son 2 dosis. Por ahí nunca falta un desinformador o desinformadora que dice: ah, nos mintieron, era 1 millón y solo es para 500.000. Se dijo que son 2 dosis, lean un poco. Entonces, a ver, si se está anunciando que llega un lote de 2 millones de vacunas, se entiende que será para 1 millón de peruanos y peruanas de la fase 1. Recuerden que hay 3 fases de vacunación. Fase 1, el personal médico, clínico, bomberos, policía, militares, todo lo que está en la primera línea, pues, ¿no? Luego vienen las personas de riesgo, personal de INPE, internos, y una fase 3 ya todos los demás peruanos, ¿no? Según la canciller, estas 2 millones de vacunas llegarían en febrero o entre febrero y marzo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más dijo la canciller? Que es posible que algunas dosis de vacunas de AstraZeneca lleguen antes de septiembre. Eso también lo dijo el presidente Sagasti. Fecha prevista en la firma del contrato, septiembre, pero que puede ser antes. Vamos a ver, no se ha asegurado nada todavía. La próxima semana, COVAX Facility va a informar cuántas vacunas podrán llegar en los siguientes meses. Hay que seguir el rastro de eso. Sobre el acuerdo con Pfizer, precisó que estamos muy cerca de cerrar las negociaciones para 9.9 millones de dosis. Bien, qué bien. Vamos así, rápido, rápido. La canciller dijo además que hay avances en las negociaciones con Johnson & Johnson, que son 5 millones de vacunas que se están considerando con Johnson & Johnson. 2 millones serían para el segundo trimestre, abril, mayo, junio, ¿ya? Y 3 millones para el tercer trimestre, julio, agosto, septiembre. Lo interesante es que Johnson & Johnson, ahí sí, solo con Johnson & Johnson es 1 dosis. Acuérdense, todas las demás son 2 dosis. Johnson & Johnson es el único que ha desarrollado 1 dosis. Entonces, si hablan de 5 millones de vacunas, serán para 5 millones de peruanos. ¿De acuerdo? Se están negociando también con Moderna 12 millones de dosis para el 2021, Gamaleya de Rusia, CureVac de Alemania por 13 millones y Sinovac de China por 7 millones. Muy bien, así están las cosas en cuanto a la vacuna. Buenas nuevas, no está mal. Conversamos a continuación con la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, quizás su primera reacción a esto, y también, no menos importante, por cierto, las medidas sanitarias que se están tomando en el Congreso y otros asuntos relacionados a algunos congresistas que no están dejando muy bien pintado al Congreso, para variar. Señora presidenta del Congreso, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Jaime. Gracias por la entrevista, como siempre. Bueno, en primer lugar, nos gustaría conocer su reacción, su comentario, sus impresiones
o en todo caso sus comentarios complementarios, o si algo le ha dejado alguna duda, algo que a usted no le haya convencido, o sí, respecto a estos anuncios de las vacunas para el Perú. Bueno, en principio saludar que se esté avanzando con los procedimientos para que la vacuna llegue al país. En realidad necesitábamos fechas certeras y lo principal es que el país necesita saber cuándo en concreto necesita llegar esta vacuna, y creo que es importante que el Ejecutivo haya esclarecido este tema. Y creo que en función a eso nosotros saludamos este anuncio, pero también estamos exigiendo desde el legislativo que se establezca también un plan claro, que se comunique cómo es el plan de vacunación, sobre todo para que llegue a sobre todo a las provincias, para que la gente sepa cuándo realmente el primer grupo puede estar vacunándose, que es una medida que es concreta para luchar contra esta pandemia que realmente nos tiene muy preocupados a todos, ¿no? Ahora, hay una comisión en el Congreso que está justamente fiscalizando, siguiendo los pasos, pidiendo información constantemente al Ejecutivo en torno a las decisiones que se van tomando frente a la pandemia. Esto que ha sido explicado hoy por la canciller ameritaría que sea mucho mejor desarrollado, entiendo, y sobre todo que se tengan las cosas más claras en torno a lo que usted bien dice, ¿no? El plan de vacunación para este 2021 y, si acaso, cómo no, el 2022 en nuestro país. Necesitaría se necesitaría que el Congreso haga esta invitación al Ejecutivo. Sí, en principio creo que por interés nacional se necesita tener los términos muy en claro también para transmitir la información, ¿no? También debo comunicar que la Premier ha pedido una reunión con el Ejecutivo, con el Legislativo, con los portavoces, para explicar justamente cómo es que se va a proceder a este plan de vacunación. Creo que va a ser para nosotros importante, porque si una cosa es fundamental en estos momentos es tener información certera, que es lo que la población está necesitando, ¿no? Establecer como cosas muy claras respecto a cuándo empieza esto, en qué condiciones, cómo va a llegar a cada una de las provincias. Eso necesitamos saber, y creo que en tanto el Ejecutivo nos comunique cómo es que va a ser este plan, nosotros como legislativo estaremos colaborando con difundir esta propuesta, que creo que para la gente es muy importante, ¿no? Ahora, se ha dispuesto a través de un oficio a todos los congresistas que se apliquen disposiciones que ya se han aprobado para el funcionamiento del Congreso durante la cuarentena. Y hay unas medidas sanitarias que han sido dictadas por el Ejecutivo para preservar la vida y la salud de los trabajadores. Y en el documento que hemos podido tener acceso, se habla de las sesiones pleno, comisión permanente, consejo directivo, etcétera, etcétera, todo de manera virtual y otra clase de especificaciones. Cuéntenos muy bien si esto tiene pleno consenso, teniendo en cuenta que pues usted mejor que nadie sabe que hay congresistas que se rebelan, que hay unos que dicen que el COVID no mata, ya lo vamos a hablar en un momento, y se graban y dicen. Entonces, no hay, digamos, el papel está muy bien organizado, pero ¿qué garantiza que esto realmente se cumpla, no? Sí, en principio, Jaime, decir que lo primero en este país es preservar la salud y la vida de las personas, y que muchas veces el trabajo virtual es la diferencia entre preservar la vida, y creo que el Congreso como una institución del Estado tiene que dar ejemplo en eso. Nosotros hemos
como mesa directiva hemos establecido los lineamientos mínimos de cómo debe ser el trabajo en este momento. Creo que el Congreso no puede parar, que hay que seguir trabajando de manera ardua, pero que tenemos que tomar en cuenta no solamente las medidas dictadas por el Ejecutivo, sino que en este momento hay que tomar en cuenta el escenario en que nos movemos, ¿no? Hay mucha gente contagiada y eso se expresa también en el Congreso mismo, y por eso es un deber de nosotros tomar estas medidas mínimas que hemos adoptado desde la mesa directiva, que creo que la hemos compartido ya en un chat de la Junta de Portavoces, y las reacciones han sido positivas. Creo que la mayoría de miembros de la Junta han saludado estas medidas y creo que estarán la mayoría de acuerdo. Yo creo que en su totalidad, de que en este momento... ¿Todos los voceros están de acuerdo? ¿Todos los portavoces están de acuerdo? Porque recuerdo que el pacto ético no lo han firmado algunas de las bancadas o algunos de los partidos que tienen representación parlamentaria, Podemos, UPP, si mal no recuerdo. Es decir, ellos como que están... En el pacto ético se incluyen también, evidentemente, cuestiones relacionadas a la pandemia y a la gobernanza respecto a la pandemia. Entonces surge la duda. ¿Hay un consenso general, dice usted, de todas las bancadas respecto a estas medidas sanitarias o no? Por lo menos hasta el momento compartidas las medidas que son mínimas para preservar la salud y también a la vez el funcionamiento del Congreso. No han habido reacciones negativas. Igual el lunes tenemos una junta de portavoces y creo que ahí vamos a mirar, vamos a esperar las respuestas concretas de cada una de las bancadas, pero creo que para todos nos queda claro que en estas circunstancias lo primero es preservar la salud de las personas, sobre todo de los trabajadores, y que nosotros podemos hacer un trabajo de calidad, podemos seguir funcionando como Parlamento, adoptando un tipo de trabajo que es virtual y que hemos demostrado que puede dar los mismos resultados que el trabajo presencial, ¿no? Entonces estamos nosotros intentando dar el ejemplo a todo el país de que en estas circunstancias lo primero es que hay que conservar el derecho a la vida, a la salud de las personas, y que sin digamos, afectar el funcionamiento de las instituciones públicas, podemos seguir trabajando bajo estas modalidades, ¿no? ¿Qué le ha parecido a usted, como presidenta del Congreso, la actuación de dos congresistas? Voy a comenzar por el señor Wilmer Cayagua, del FREPAP, que, como es de público conocimiento, se vio involucrado ayer en una gresca en el Hospital de Emergencias de Ate-Bitarte. Él dice que un grupo de personas pensó que estaban desalojando a los pacientes, ¿no? Entonces se armó la varaunta y el señor Cayagua, congresista del FREPAP, envuelto en forcejeos con otros trabajadores administrativos, habiendo pacientes COVID allí, en plena emergencia sanitaria, un absoluto irrespeto a lo que está pasando en el país. ¿Qué comentario le merece? Bueno, yo creo que en estas circunstancias hay que abrir las investigaciones, esperar las respuestas de cada uno de estos congresistas involucrados. En el caso del congresista Cayagua, las primeras versiones es que se ha visto envuelto en un acto en el que ha habido una serie de confusiones. Yo creo que de todas maneras merece esclarecer estos hechos, pero en definitiva yo creo que el Congreso y sus representantes no debieran contribuir a ningún tipo de conflicto, más bien a facilitar que en estas situaciones haya una atención debida a las personas que están sufriendo por el tema de la pandemia. Entonces, pero creo que vamos ¿se va a abrir alguna investigación? ¿Va a ser investigado el señor Cayagua? Seguro que va a ser parte de una investigación, dadas las circunstancias, pero efectivamente vamos a tomar en cuenta las declaraciones y las circunstancias en que se han producido los hechos. Esperemos que... Pero usted ha visto las imágenes. Como... Él dice que estaba calmando los ánimos, pero
¿De verdad? ¿Le pareció a usted que estaba calmando los ánimos? Bueno, a priori creo que él tiene todo el derecho de establecer sus, digamos, unas declaraciones en defensa propia. Él ha manifestado que se trató de una confusión. Vamos a escucharlo, pero creo que estamos abiertos a recibir todo tipo de información y a Ah, esclarecer los hechos debidamente, ¿no? Porque no el puede problema es ser lo que que un generó, ¿no? congresista... Digo, el problema es lo que generó, claro, los trabajadores envalentonados, un representante parlamentario allí, un congresista, y de pronto se arma esta situación en un hospital con pacientes COVID. Ese es el problema. Sí. Por eso es que vale la pena seguir una investigación y creo que él tendrá todo el derecho de ejercer sus defensas, de argumentar, digamos, lo que sucedió en esos Ya, momentos. está bien. El Congreso tiene todo el deber de investigar, ¿no? Ahora, Eso es una eso cosa que sí, queda clara. lo que, o en lo que no creo que habrá mucha duda, porque a confesión de parte, relevo de prueba, es en el caso de otro congresista, el señor Javier Mendoza, que en un audio él dice que el COVID no tiene las fuerzas para quitarle la vida a una persona. Con la cantidad de muertos que tenemos, según SINADEF vamos a llegar a un sobreregistro de casi 100.000, y él dice que no nos digan que el COVID ha matado. Espero, digamos, una respuesta suya mucho más severa. Es decir, ¿cómo se puede permitir una cosa así? Bueno, Jaime, en estas circunstancias yo creo que hay que valorar, siempre es pertinente entrar en un debido proceso para que las partes establezcan sus defensas, pero yo creo que es muy delicado en estas circunstancias que un representante digamos, de la población en el Ajá. Congreso exprese algún tipo de postura que en realidad niegue unas circunstancias que está sufriendo el país. Yo creo que eso ameritará una investigación y seguro que las medidas correspondientes para mirar que las actitudes de los congresistas no puedan interferir en las medidas preventivas que debemos asumir todos los ciudadanos en el país, dado el contexto que estamos enfrentando, que es muy difícil, ¿no? Ahora, entiendo también que el momento por el que pasa su presidencia es muy complicado, dado que la legisladora Cecilia García, y uno más por ahí me parece, pero la que levanta las voces es Cecilia García, está buscando obstinadamente censurar a la mesa directiva. Y esto además, cuando la presidencia de la República puede verse en cuestión, dado que el señor Sagasti es o fue elegido presidente del Congreso para asumir la presidencia de la República. ¿Cómo va esa situación, señora Vázquez? ¿Su presidencia está en riesgo? ¿Qué le puede decir al país? Bueno, esas voces de censura, Jaime, se han oído desde que nosotros asumimos la responsabilidad de conducir el Congreso, pero yo creo que son voces cada vez más aisladas, ¿no? Que en realidad no son voces generalizadas. La mayoría de partidos políticos, y yo lo vuelvo a repetir aquí, han mostrado en estos últimos meses una voluntad democrática de llegar a mínimos consensos. Y creo que, bueno, a pesar de que hay voces aisladas que siempre están amenazando con este tipo de medidas que desestabilizarían todo el país, en realidad creo que no obtendrían, yo espero que no obtendrían el respaldo de la mayoría del Congreso. ¿Usted está Yo segura de eso? creo que más bien... ¿Perdón? ¿Usted está segura de eso, digo? Bueno, por lo menos por las acciones que hemos visto, por las actitudes que hemos visto de los grupos parlamentarios en los últimos meses y semanas, creo que más bien los grupos parlamentarios están pensando, como lo han ratificado incluso algunos de ellos, en que hay cosas mucho más importantes que pensar en un recambio, digamos, en el país que generaría desestabilización. Y bueno, la mayoría está apostando por avanzar más que por generar estos mecanismos que
siempre son antidemocráticos, ¿no? Y que siempre Ajá. generan una situación inestable Pero frente a unas circunstancias tan graves en el país. usted, en pocas palabras, para que el público lo tenga mucho más nítido, mucho más claro, ¿podría sintetizar, resumir, qué implicaría una censura a su mesa directiva? ¿Qué implicaría en este momento, segunda ola, llegada de vacunas, cantidad de muertes, cantidad de contagios, en fin, toda esta mega crisis que estamos viviendo? ¿Qué implicaría una censura a la mesa directiva en este momento? En concreto, censurar a una mesa directiva en conjunto significaría que también se censura al presidente de la República, porque Ya. acordémonos que el presidente de la República es un presidente que no ha dejado de ser congresista, no ha dejado de ser el encargado, el primer presidente del Congreso, digamos, y realmente serían efectos realmente perniciosos porque hacer un recambio en estas circunstancias no es fácil, ¿no? Ujú. En estos momentos que está concretándose acuerdos de vacunas, que se está llevando adelante esfuerzos por enfrentar la pandemia, en este momento que hace falta generar más bien una suerte de consensos para llevar adelante medidas mínimas para enfrentar la crisis, creo que sería Pero dígalo gravísimo en y una eso hay que palabra, alertarlo, ¿no? una catástrofe, digamos, sería una tragedia, Sí. ¿no? Sí, miren, y una cosa fundamental es que el anterior proceso que se Mm. generó de desestabilización, en el que se quitó, digamos, la confianza a un presidente, en que se derrocó a un presidente, cortó varios procesos, entre ellos afectó justamente toda este esfuerzo de generar iniciativas para Ujú. que puedan enfrentarse la pandemia, ¿no? Y creo que hay que medir en esos términos. Una vez que se genera desestabilización, es importante visibilizar que también cortamos la posibilidad y cortamos varios procesos que están encaminados en la dirección de luchar contra una cosa que es fundamental en este momento, que es la crisis, Sanitaria. digamos, que estamos viviendo a nivel sanitario, ¿no? Sanitario. Finalmente, señora Vázquez, hay todo un revuelo en este momento con el anteproyecto de la comisión presidida por la congresista Carmen Omonte, que, según lo que hemos leído, no necesariamente escuchar a una parte u a otra, está el proyecto, está el papel. Se habla de crear un fondo común y que las cuentas personales de los afiliados a las AFP, un porcentaje que no está establecido, pasaría a este fondo público. Eso ha causado un revuelo. Para empezar, como no, de las propias AFP, pero fundamentalmente de otros sectores, tanto así que el señor Acuña, su jefe político, digámoslo así, quien es el candidato presidencial, la señora Omonte va en la plancha, ha dicho que no es el momento, que esto debería discutirse ya con una nueva presidencia a partir de julio. Y claro, usted tiene el poder, su mesa digo, ¿no? Y los portavoces, de colocar el proyecto en agenda una vez que pase los trámites parlamentarios de ley. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en principio, Jaime, decir que esta comisión viene trabajando hace varios meses, ¿no? Uh-huh. Y que eso garantiza que ha sido una propuesta realmente bastante bien reflexionada. Yo particularmente he sido miembro de esta comisión al principio y he visto Sí. cómo se ha hecho el esfuerzo por llamar a los diversos actores públicos, privados, pedir opiniones de expertos respecto a cómo debería funcionar Uh-huh. un sistema de pensiones, ¿no? Eso es una primera cosa, valorar, digamos, el esfuerzo que se ha hecho. Una segunda cosa es poner en perspectiva la necesidad de tener una propuesta de un sistema de pensiones integrado. Por años hemos tenido un sistema que estaba en el campo de lo público, pero también hemos tenido un sistema privado de pensiones, hemos tenido esfuerzos como Pensión 65, por ejemplo, que son un mecanismo de subsidio, pero que también Claro.
digamos, representa también una posibilidad de pensiones para gente que no necesariamente ha aportado al país, pero que necesita ser subsidiada en los últimos momentos de su vida, digamos. Entonces, me parece importante evaluar que El momento. hay una necesidad urgente en el país de que se proponga algo respecto a el sistema de pensiones que tenemos y que ha estado por años arrastrando una serie de dificultades. Pero ¿es el momento? Es una segunda cosa que... ¿Es el momento? ¿Es el momento, digo, ahora? El señor Acuña dice, no, a partir de julio. ¿Usted qué piensa? Usted es la presidenta del Congreso. Yo creo que después de varios meses de reflexionar una propuesta, es importante por lo menos avanzar en reflexionar esa propuesta que se está presentando ahora. Aprobarla, yo he sido discutirla en pleno, someterla a voto. Sí. Miren, yo creo que por lo menos lo importante es ahora que esa propuesta que se ha trabajado en la comisión multipartidaria sea adoptada por una de las comisiones ordinarias, digamos, del Congreso y luego pase al Pleno. Y ahí tenemos toda la posibilidad de discutir todavía, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo a la discusión, al debate. Yo creo que es pertinente en este momento, después de varios meses de esfuerzo, y que deberíamos empezar a poner, digamos, en agenda pública este tema, que es un tema que también urge en el país, que no podemos estar justamente, por ejemplo, se ha propuesto... Pero discutir que la parte en la que las cuentas individuales, de las cuentas de cada afiliado que ahorró con sus descuentos, se creó esta cuenta individual, etcétera, etcétera, son millones de afiliados, que se les quite un porcentaje para que vaya a un fondo público. ¿Usted está de acuerdo con eso? Porque ahí está, digamos, uno de los puntos en discusión. Ese es un tema que hay que debatirlo. Yo tengo conocimiento porque recién la propuesta se está presentando, pero de lo que he leído no es lo que se está presentando. Hay un problema de información porque se ha dicho incluso que se va a expropiar un porcentaje de fondos que cada uno está aportando y que eso sería el fondo solidario. Creo que no es lo correcto. Entonces es importante debatir cuál es la propuesta en concreto, que la gente escuche y qué significa lo solidario y qué significa también que en este momento se proponga un sistema unificado. Eso recién va a entrar a debate y yo creo que lo que no es correcto es que se esté transmitiendo información sesgada y equivocada cuando todavía no se conoce cómo va a ser este sistema que desde esta comisión se está proponiendo, ¿no? No, bueno, hay un anteproyecto, evidentemente tendrá que entrar en la discusión. Le agradezco por esta entrevista, señora Mirta Vázquez. Ha sido un gusto, hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches. Muchas gracias. Cuídese. Buenas noches. Cuídese. En fin, esa es la discusión sobre esto último. Ayer hablábamos justamente con la presidenta de la Asociación de AFPs. Y claro, hay quienes están poniendo en cuestión esa parte, ¿no? Que se le quite al afiliado y se vaya a un fondo público, pero eso será materia de discusiones posteriores. Centrémonos nuevamente en la pandemia. Comienzan las medidas este domingo, las nuevas medidas restrictivas. Se ha logrado focalizar la cuarentena. No todo el país va a la cuarentena